Sí, claro. Bueno, las variantes... creo que necesitamos aterrizar tantito. A ver, sí. Hablemos de qué variantes circulan en el estado de Veracruz. En el estado de Veracruz, de acuerdo con los datos del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, el estado de Veracruz todavía tiene muy pocas muestras analizadas, 566 muestras, pero con las muestras que sí se tienen, en las últimas 6 semanas, es decir, las muestras analizadas durante los últimos 42 días, la variante que ahorita predomina en el estado de Veracruz es la variante Gamma, es decir, la P1, la variante que se identificó primero en Brasil. Esta variante en el estado de Veracruz representa ahora 34% del virus circulante, y la variante que empieza a crecer de forma muy significativa y sin duda en los próximos días, semanas, va a tomar el lugar de Gamma, es la variante Delta. Delta circula ya en el estado de Veracruz con un porcentaje del 26% del virus circulante. Anteriormente, hace más o menos unas 8 semanas atrás, la variante que predominaba seguía siendo Gamma y después Alfa. Alfa es la variante que se identificó primero en el Reino Unido, que se conoce también como B117. Ahora, Delta ha sustituido esta variante, representa hoy el 13% de lo que circula del virus en los últimos 42 días en el estado de Veracruz, la variante Alfa. Aquí lo que preocupa es que Delta, como era de esperarse, va a terminar en los siguientes días y meses convirtiéndose rápidamente en el virus, en la variante predominante, más prevalente en el estado. Esto va a terminar pasando en toda la República, sin duda, ¿no? Pero lo que teníamos, había como un patrón a nivel nacional en donde el sureste del país estaba predominado por la variante Gamma. Esto no es bueno de cualquier manera. La variante Gamma es una variante también muy contagiosa, con algunos rasgos de evasión de inmunidad, que es la variante que ha puesto en una situación tan complicada a toda Sudamérica, particularmente a Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay, Chile y demás, ¿no? Entonces, esa es la variante que todavía predomina en estados como Yucatán y Quintana Roo. Era la predominante en Veracruz, pero como vemos ahora, pues Delta, que es la variante de la India, la B16172, esta está ya comenzando a tomar su lugar. Entonces, la pregunta es, ¿por qué nos preocupa estas variantes, o cuáles son las que nos preocupan y por qué? En este sentido, la gente necesita entender que el virus, de forma natural, por su natural realmente, cada vez que se replica, o a mayor número de ciclos de replicación, es decir, mayor número de personas en las que encuentra para seguirse reproduciendo, incorpora errores o mutaciones. Todos los virus hacen esto, unos lo hacen más abundantemente que otros. Y desde luego cualquier virus, los coronavirus no son virus que incorporen mutaciones particularmente rápido en comparación a otros virus, ¿no? Pero lo que ha sucedido ahora es que a este virus, al virus SARS-CoV-2, causante de COVID-19, le hemos dado la posibilidad de tener un número infinito de huéspedes, ¿no? En países como México, en donde no se ha procurado por parte de la autoridad establecer estrategias para detener la propagación del virus. De ahí que se han incorporado mutaciones a un ritmo muy acelerado. ¿Qué tipo de estrategias hubieran sido o son convenientes para formar una barrera, Laurian Jiménez? Se necesita detener la propagación del virus. Hay dos brazos de esta estrategia de contención. Uno es lo que debe hacer el gobierno, las autoridades sanitarias, etcétera, y otro lo que tiene que hacer la población. Detener la propagación del virus significa detener los contagios, controlar el número de contagios hasta disminuirlos y en el mejor de los casos acabar con ellos, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? El gobierno pues necesitaba establecer
una real estrategia de salud pública para hacer esto. Nuestro gobierno lo que ha hecho es permitir que el virus se siga propagando, y cuando la situación se vuelve muy compleja, entonces instruye a todo el mundo a confinarse. No podemos seguir en esta estrategia. Los confinamientos no resuelven el problema, no terminan con el virus. Los confinamientos son una estrategia como de emergencia, de último recurso, cuando ya no hay más que hacer porque hay miles de personas que están en riesgo inminente de morir, ¿no? Entonces, pero pues esta es la única estrategia que el gobierno ha seguido. Lo que necesitaban haber hecho es el control de la migración y del tránsito interno del país para disminuir por lo menos el ritmo en el cual se llegó el virus y después llegaron las variantes y este tipo de cosas, y para disminuir la cantidad de infecciones que vienen del exterior, ¿no? Esto pues nunca se ha hecho. Se necesitaba hacer eso, y desde luego lo más importante, se necesitaba tener un número suficiente de pruebas diagnósticas que permitieran identificar a los casos asintomáticos, que son los que impulsan de forma más importante la propagación de los contagios en las comunidades. ¿Para qué? Pues con el fin de poderlos aislar, vigilar y detener con ello las cadenas de transmisión, ¿no?, del virus. Sí. Entonces, a base de pruebas, rastreo de contactos o búsqueda intencionada de asintomáticos y aislamiento, más el control de la movilidad y de la migración, esta es la estrategia primordial que el gobierno tuvo que haber hecho. Ahora, que no hace, ¿no? Ahora, ¿qué necesitamos nosotros hacer? Necesitamos hacer todo lo que esté en nuestro alcance para impedir la transmisión del virus, para disminuir los contagios, protegernos nosotros del contagio y a los nuestros del contagio. ¿Cómo hacemos eso? Con la utilización de cubrebocas todo el tiempo que estemos fuera de casa. Cubrebocas de buena calidad, bien colocados sobre nariz y boca y bien ajustados a la cara. Esto es lo primero y más importante que necesitamos hacer. Esto es indistinto si la persona está enferma o no, si tiene síntomas o no, si ha sido vacunada o no. Toda la población necesita utilizar cubrebocas siempre que estén fuera de su casa, bajo estas condiciones. Cubrebocas de buena calidad, bien ajustados al rostro y colocados sobre nariz y boca. Ok, ese es uno. Dos, la ventilación de los espacios cerrados, que es prioritario para disminuir la transmisión por vía aérea. Hoy sabemos que COVID-19 se transmite primordialmente por la vía respiratoria, por la vía aérea, a través de aerosoles infecciosos que quedan suspendidos en el aire, se concentran y viajan distancias muy prolongadas en espacios con poca ventilación. Entonces, ventilar los espacios cerrados es primordial. Hablamos de cualquier espacio cerrado, incluyendo y muy importantemente el transporte público. Entonces, cubrebocas, la ventilación y vigilar, es decir, evitar las aglomeraciones o los sitios en donde se reúne mucha gente, particularmente si esto se hace en espacios cerrados. Estas son las tres principales medidas que nosotros podemos seguir para evitar los contagios. Sí, Laurian Jiménez, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, desde el inicio de la pandemia se ha coincidido con que es necesario realizar un mayor número de pruebas. Cuando comenzó todo esto, pues al principio eran muy caras las pruebas, ahora ya son un tanto accesibles a la población. Sin embargo, pues la Secretaría de Salud todavía no implementa una estrategia para poder localizar esos focos de contagios. ¿Usted cree que se debe a falta de recursos económicos? No. Se debe a falta de voluntad. Nuestro gobierno no ha tenido la voluntad para implementar una estrategia epidemiológica coherente. Esa es la razón por la que estamos sumidos en esta catástrofe. Esto no es un asunto de dinero, porque un país que tiene suficientes recursos para estar emprendiendo 3 obras titánicas, ¿no?, multimillonarias al mismo tiempo, no se puede decir un país que le faltan recursos. Este país y este gobierno tiene los recursos. La situación es que no se tuvo la voluntad para emplear esos recursos en la salud de los mexicanos, en la prevención de esta enfermedad y en el control de la pandemia. Esto no tiene nada que ver
con recursos. Somos un país con muchos pobres, pero no somos un país pobre. Hay dinero, lo que pasa es que el dinero se utiliza arbitrariamente para lo que los políticos deciden. Y en este caso, los políticos decidieron que era más importante construir un tren, una refinería y un aeropuerto que salvar las vidas de los mexicanos durante la pandemia. Esa es la razón. Ahora, Laurian Jiménez, ¿qué análisis hace sobre la campaña nacional de vacunación en nuestro país? Bueno, la campaña de vacunación en nuestro país, como todo lo que se ha hecho para gestionar la pandemia, es una campaña que se ha basado en la improvisación y en la falta de transparencia. Somos uno de los pocos países en el mundo cuyo gobierno no ha hecho disponible de forma abierta los datos sobre vacunación. No es posible hacer análisis independientes de a quién se ha vacunado, con qué vacunas, en qué entidad, en qué municipio, si son hombres, si son mujeres, de qué edad, etcétera. No se tienen estos datos porque el gobierno no ha tenido a bien tener una muestra suficiente de transparencia para poner a disposición de la gente las bases de datos abiertos, ¿no? Entonces, cuando ellos nos dicen que llegaron 2 millones de vacunas, hay que creerles porque no hay manera de corroborarlo. Cuando se dice que se ha vacunado a 200,000 personas, hay que creerles porque no hay manera de corroborarlo. Y, por ejemplo, cuando primero dijo Birmex hace 3 días que se habían perdido 19.4 millones de vacunas, pues le creemos a Birmex. Ahora sale el gobierno a decir que esto es falso, que ahí andan esas vacunas, pero que pues no se han contabilizado, ¿no? Entonces, la estrategia de vacunación en México va muy lenta, hay que entender esto. Es una estrategia, como todo lo que ha pasado en la gestión de la pandemia, basada en retóricas demagógicas, ¿sí?, que han tenido a la población increíblemente mal informada sobre la realidad de lo que está ocurriendo. Estamos en un repunte muy importante. El estado de Veracruz, tristemente, necesito decirles que están en una situación realmente muy complicada con relación a este repunte. No sé si se les está informando adecuadamente o no, pero en el estado de Veracruz, hoy, bueno, con datos del día de ayer, sí, ya rebasaron todo lo que les había pasado en términos de casos, el número de casos diarios, ya rebasaron su primer pico o su primer repunte, que fue en el verano del año pasado, y ya rebasaron por mucho el de finales de año y principios de este año. Tienen 5,844 casos activos al día de ayer, que es la cifra más alta que han registrado durante toda la pandemia, ¿no? Con un índice de positividad del 45.01%, que está a punto de pegar con la positividad acumulada en su estado. Es decir, y están con la variante Delta a punto de predominar. La situación es grave en Veracruz como en el resto del país, ¿no? Y entonces se habla de que hay mucha gente vacunada y que esto va a impedir que ahora veamos los hospitales saturados o que se sumen defunciones. Y esto es una más de todas las retóricas falsas y de las mentiras que nos han estado dando las autoridades. Veamos algo. En México, al día de ayer, se había vacunado a aproximadamente el 17% con esquema doble, de vacuna, con esquema completo de vacuna, ajá, al 17% de la población mexicana, alrededor del 17% de la población mexicana. Esto quiere decir, teniendo en consideración que la variante que va a predominar ahora en nuestro país es la variante Delta, y que contra esa variante se requiere esquemas completos de vacunación para que las personas estén protegidas de la enfermedad grave y de la muerte de COVID-19, tener al 17% de la población con esquema completo significa que más del 80% de la población mexicana sigue siendo vulnerable. Entonces, cuando dicen, dadas estas cifras, que no van a haber muchas hospitalizaciones y muertes, la realidad es que eso es una mentira que tristemente vamos
a atestiguar en las próximas semanas y meses. Bueno, pues estaremos atentos a lo que ocurra. Compleja la situación. ¿Algo que desea agregar a Periodismo de Análisis, Laurian Jiménez? Sí, claro que sí. Deseo agregar lo siguiente. Haga lo que haga nuestro gobierno, porque ahorita se ve, más que en cualquier otro momento de la pandemia, que se están cruzando de brazos y no pretenden hacer nada para tratar de impedir la catástrofe que va a significar este repunte en nuestro país. Más que en cualquier otro momento, somos nosotros, la sociedad civil, la población, la gente de a pie, como usted que me está escuchando, como yo y como usted, Joel, que necesitamos responsabilizarnos y entender la trascendencia de lo que hacemos, de cómo lo hacemos y de que podemos ayudar muy importantemente a tratar de mitigar este desastre. Y esa ayuda la hacemos con una acción fundamental. Cuidémonos del contagio. Ya les dije cómo. Cubrebocas, ventilación, evitar aglomeraciones, esas son las principales. Si todos hiciéramos eso, la mayor parte del tiempo, podríamos, incluso sin los esfuerzos gubernamentales, realmente evitar la muerte de decenas de miles de personas. Así que el mensaje es: la pandemia no se ha terminado por mucho, estamos a punto de entrar en lo peor que vamos a ver de la pandemia hasta ahora. Cuídense todos y vacúnense, desde luego, en cuanto tengan una vacuna disponible.